vamos a leer allí la palabra. Jeremías 18. Vamos a leer aquí la palabra. Es muy interesante esta porción bíblica que vamos a leer, porque Dios manda al profeta Jeremías, ¿no?, a la casa del alfarero para darle una enseñanza súper importante. Probablemente ya hayas leído este texto en alguna oportunidad, pero vos sabés que el Señor le da esta experiencia, ¿no? Le dice: Jeremías, anda a la casa del alfarero que yo quiero mostrarte algo. Porque el Señor estaba tratando de hacer entrar en razones al pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que se ha destacado básicamente por su rebeldía, por su desobediencia, por la idolatría que tenían. Y el Señor estaba un poquito cansado ya, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero hay una enseñanza muy importante que está en este texto y de la que quiero que podamos hablar hoy. Así que si estás ahí con tu Biblia o si no puedes leerlo en la pantalla, Jeremías 18, versículo 1, dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Versículo 5. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo desistiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón. No solo dice su corazón, su obstinado corazón. Y cuando leo este texto, lo que me resalta, lo que puedo ver con total claridad es el amor de Dios, ¿no? Porque si bien Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que estaba en la idolatría, que se había alejado, que su corazón estaba lejos de Dios, él decía: yo tengo la autoridad, la potestad para destruirlos, para hacer lo que yo quiero. Pero si ustedes se vuelven a mí, yo voy a desistir de mi plan, ¿no? Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no busca hacernos mal, el amor de Dios no viene a castigarnos como muchos tienen por idea, ¿no? De si yo no hago tal cosa, Dios me va a castigar. No, porque Dios es un Dios de amor. La palabra dice que Dios es amor. O sea, el amor es la esencia de Dios, es una de sus características, es su identidad. Y cuando leo este texto veo el amor de Dios por el pueblo de Israel, ¿no? Y le muestra al profeta como esta imagen del alfarero, haciendo una vasija, ¿no? Haciendo una pieza. Yo no sé cuántos quizás hicieron cerámica. A ver, hay alguien que haga un tallercito de cerámica, ahora que está muy de moda eso, ¿no? Y yo veo a mí unas ganas de ir, de hacer, a la vez digo: me voy a frustrar a la media hora, me quiero evitar ese mal trago, ¿no? Pero tengo a varias de mis amigas que ellas van juntas,
Y cada vez que nos reunimos, ellas me muestran, mira Pau, esto que hice, esta tacita, esta cosita para el pan, y tienen como todo su rinconcito con sus objetos de cerámica, y ellas siempre me cuentan, este me salió a la primera, pero este lo tuve que hacer como 5 veces porque se me rompía, lo metía en el horno y salía todo partido, o no me salía como yo quería y había que volver a empezar. Una de mis amigas hizo una escultura con la cara de su abuelo y me dice, Pau, vos no sabes lo que fue. O sea, obras de arte hacen estas chicas. Y claro, ellas me cuentan, ¿no?, de cómo es el proceso para poder hacer quizás algo tan sencillo, entre comillas, como una taza, y yo me quedo fascinada porque es como que te moldea, o sea, te moldea a vos el proceso, ¿no? Y básicamente de esto es lo que está hablando esta palabra, de cómo nosotros somos barro en las manos del alfarero, cómo Él tiene autoridad y dominio sobre nosotros. Yo no sé si alguna vez te sentiste como si fueras barro, ¿no? Como el barro en sí, cuando uno lo ve, pareciera que no tiene ningún valor, que no sirve, que es algo que es feo, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Pero cuando el alfarero empieza a trabajar con ese barro y empieza a darle forma y empieza a tener una idea de qué es lo que quiere hacer con esa materia prima que tiene en la mano, todo empieza a cambiar, ¿no? Y cuando pensamos en un alfarero, básicamente lo primero que se nos viene a la mente es alguien que trabaja ¿con qué? Con sus manos. Es alguien que es dedicado, que es minucioso, que es detallista en lo que hace. ¿Por qué? Porque este es un tipo de trabajo que requiere de paciencia, de mucha dedicación, de mucha concentración, de tener visión. O sea, el alfarero ve el barro y dice, de este barro voy a hacer una jarra, no sé, una vasija, un florero, una panera, lo que sea. Pero empieza de la nada y con el tiempo ese barro empieza a tomar forma y llega a ser quizás un objeto de muchísimo valor, ¿no? Algo que decora en tu casa, que queda lindo, que tiene algún tipo de utilidad, ¿no? Y el alfarero, mientras algunos ven tierra, él ya puede ver ese objeto precioso, ese objeto decorativo, ese objeto que tiene algún tipo de utilidad. Entonces yo creo que nuestra vida es ese barro en las manos del alfarero que es nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del alfarero, todo empieza a cambiar. Vos sabés que el Señor nos tomó desde el polvo, nos dio identidad y Él sigue trabajando en nuestra vida. Yo no sé cuántos se han sentido procesados en algún momento. ¿Cuántos dicen, Señor, estoy cansado de ser tu mejor guerrero? No, ya está, dame un descansito, ya di todas mis mejores batallas, ¿no? Y decís, ¿hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo? Y sentís esa presión, ¿no? Y decís, dame un respiro, Señor. Todos en alguna temporada nos hemos sentido así, o quizás en este momento de tu vida vos estás pasando por procesos. Entonces esta palabra creo que viene quizás a inyectarte una dosis de fe, de esperanza, para que puedas comprender mejor cómo Dios trabaja en nosotros. Y lo primero que quiero decirte es que Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Me encanta lo que dice la palabra en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Amo ese texto en el que el Señor llama a Jeremías y le dice, aún antes de que tus papás pensaran en vos, yo ya te había elegido, yo ya te había escogido. Dios ya soñó tu vida antes de formarte. Quizás alguien te dijo que tu vida era un accidente, que vos no tenías que estar acá, que, no sé, que fuiste un error. Tantas cosas que duelen, ¿no? Que son dolorosas, pero Dios soñó tu vida antes de formarte. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y quiero que lo digas conmigo, fui creado para buenas obras.
Fui creado para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, Dios no va improvisando con tu vida. Dios no es que dice, a ver, ¿qué puedo hacer con Paula hoy? No, desde antes que yo naciera y mis padres nacieran, y ya Dios sabía qué era lo que Él había trazado para mi vida, cuál era ese propósito por el cual yo iba a venir a esta tierra. Y lo mismo ocurre con tu vida. Y capaz digas, Paula, pero lo que me toca vivir o las circunstancias que estoy viviendo me hacen sentir que quizás Dios se olvidó de mí o que mi vida no tiene sentido porque yo veo que a otros les va de una manera y yo vivo en la lucha y parece que salgo de una y entro en otra, ¿no? Capaz hoy no entiendas aquello que te toca vivir, pero quiero que recuerdes algo que es muy importante. Sos un proyecto en construcción en las manos del alfarero. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido, ¿no? Lo primero que Jeremías ve cuando baja a la casa del alfarero es que el barro no tenía forma en sí misma, que como te decía recién, era algo insípido, sin valor, que no tenía gracia. ¿Por qué? Porque el barro por sí solo es algo que es blando, que no tiene belleza. Yo veo barro y digo, lo tiro a la basura, porque no veo valor en eso. Y muchas veces lo mismo ocurre con nuestra vida. Si nosotros no estamos en las manos del alfarero, nuestra vida puede ser como ese barro, que no tiene dirección, que no tiene rumbo, que no tiene sentido, ¿no? Cuando estamos lejos de Dios podemos tener quizás sueños, metas, ideas, pero seguimos siendo ese barro sin forma. ¿Por qué? Porque el diseño verdadero para nuestra vida lo tiene solamente el Señor. Podemos querer ser muchas cosas, pero realmente vamos a hacer lo que vinimos a hacer cuando ponemos nuestras manos en la vida del alfarero. Por eso quiero decirte 3 cosas alineadas a esto. El diseño de Dios para tu vida no es improvisado. ¿Qué no es? Improvisado. Porque el alfarero no se sienta frente a la rueda diciendo, a ver qué pinta, a ver qué sale. Él se sienta ya sabiendo qué es lo que quiere hacer. Te vuelvo a contar de mis amigas. Ellas llegan a su clase de cerámica y siempre me cuentan que ya van con una idea, que vieron en Pinterest, que sacaron de internet, que alguien les dijo o dijeron, ay, che, vi esto en un local y en vez de ir a comprarlo lo quiero hacer yo. Ellas ya van a su clase con una idea de lo que quieren hacer. No es que les dan el material y ellas dicen, no sé, yo arranco. No, siempre van con una idea, sabiendo qué es lo que quieren hacer. Y Dios no improvisa con tu vida. Dios no es que dice, a ver qué puedo hacer con Paula. No, esto no me gusta, mejor lo cambio. Dios no está probando, Dios no está improvisando. Él ya sabe qué es lo que tiene para vos, qué es lo que tiene para mí. Dios ya pensó en vos antes de que existieras. Lo que recién leíamos, a Dios no lo agarrás de imprevisto. Y a veces decís, siento que mi vida no está yendo para ningún lado. Quizás necesitas recordar esto, que en las manos de Dios tu vida no es una improvisación. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínate, eso significa que no sos una casualidad, que sos parte de un plan eterno. Entonces quiero que digas conmigo, Dios no está improvisando conmigo. Dios no está improvisando. El diseño de Dios para tu vida es único. No es improvisado, es único también. ¿Por qué? Porque ninguna vasija es igual a la otra. Y esa es la gracia de los trabajos artesanales. Cuando vas a una feria, por ejemplo, si ahora salís y vas a la feria de San Telmo, ahí en Defensa, vas a ver un montón de artesanos, ¿no? Que hacen aros, hacen cosas con barro también, que te hacen el matecito, te hacen la bufanda, Puede parecer que son similares, que son parecidas, pero no hay 2 piezas iguales, porque es un trabajo artesanal que no se hace con máquinas industriales, en series, se hace con las manos. Entonces no hay 2 piezas iguales. De hecho, yo no sé si te pasó de que te pasen una receta y que todos hagan lo mismo con las mismas cantidades y que no salga igual. ¿Te pasó?
es tremendo, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué si yo respeté todo? Puse la pizquita de sal, puse los 250 gramos de no sé qué, y no salió igual. Un misterio de la vida. Pero digo, hay cosas que por más que tengas la fórmula, no van a salir dos veces de la misma manera. Lo mismo ocurre con nuestra vida, ¿no? Que el diseño de Dios para cada uno es único. Cada uno cumple un propósito distinto. Puede que el propósito para mi vida se parezca al de Inés o al de David, pero no van a ser idénticos, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos, con dones, con talentos, con experiencias y hasta con ciertas cicatrices que quizás vienen con nosotros, pero cada uno de nosotros es único e irrepetible. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es así. Por eso, qué importante cuidarnos de la comparación, de no decir, ¿por qué yo no soy como fulano? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene Mengano? ¿Por qué Dios conmigo no me da lo que le dio a mi hermano, a mi hermana? No te compares, porque lo que Dios hace con tu vida es único, es para vos. Ayer tuvimos un nexo precioso con las chicas y terminamos hablando de cómo cada una conoció al Señor, ¿no? Y algo que yo les decía es como, qué lindo escuchar que de distintas maneras y en algunos casos hasta de formas insólitas, el Señor nos atrajo a su amor, ¿no? Pero no lo hizo de la misma forma con todas. No es que todas vinieron un domingo a la iglesia, escucharon la palabra, hicieron la oración de fe, fueron al encuentro en la escuela de formación. A una de las chicas que está acá sentada le habló Maite, que está por ahí, porque ella le iba a comprar fiambre al chino. O sea, así de random todo, ¿no? Y vos decís, ¿cómo Dios hace con cada uno de distintas maneras? ¿No? Entonces, cuidémonos de la comparación, porque lo que Dios hace con cada uno es único. Lo que Dios hace con cada uno es único. Por eso 1 Corintios 12, 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es diseño de Dios, es su manera, ¿no? El barro nunca le va a reclamar al alfarero la forma que le da, porque la decisión es del alfarero, no de la vasija. Entonces, lo que Dios tiene para tu vida no es improvisado, es único. Y lo tercero, tiene propósito. Tiene propósito. Dios no forma vasijas para tenerlas de adorno, sino para que sean útiles. Tu vida no fue concebida para que seas un adorno, para que estés rellenando un espacio, un lugar, sino para que seas útil. ¿Útil dónde? En las manos de Dios. No en cualquier lugar. Podemos dar fruto en cualquier lugar, pero verdaderamente lo que hagamos va a tener propósito cuando lo que hagamos esté alineado al propósito por el cual fuimos creados. No sé si estás de acuerdo en esto conmigo. Aunque hoy no entendamos quizás lo que estamos viviendo, Dios está trabajando en nosotros. Somos parte como de ese rompecabezas que Él está armando con nuestra vida. Y la verdad es que este proceso no es que dura un mes, 2 meses, es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Porque el Señor está sacando lo mejor de nosotros. Lo importante es la actitud con la que nosotros atravesemos el proceso. Por eso lo segundo que quiero decirte es que el proceso puede parecer duro, pero siempre nos lleva a un mejor estado. El proceso puede parecer duro, pero siempre nos lleva a un mejor estado. Para que el barro se convierta en vasija, tiene que atravesar distintas etapas. Y quiero mencionártelo rápido. La primera etapa es que el barro necesita ser ser limpiado de impurezas. Ya me estaba yendo al segundo punto, perdón. Ser limpiado de impurezas. O sea, el alfarero antes de poner en la rueda del barro, lo limpia de las piedras, de las ramitas, le saca toda la basurita que pueda llegar a tener. ¿Para qué? Para que después esa pieza no se quiebre. Entonces necesita ser limpiado. Si el barro no se limpia, eso que se quiera hacer va a ser un desastre, ¿no? Y así empieza el Señor en nosotros, limpiando
nuestra vida. ¿De qué? De todo aquello que nos contamina, de aquellas cosas que nos separan de Dios. Quizás adicciones, vicios, cosas con las que estamos luchando. El Señor empieza por quitar todo eso de nosotros. Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué cosas el Señor te está queriendo limpiar? Porque a veces hay cosas en nuestra vida que sabemos que el Señor nos las está reclamando y nosotros nos resistimos. Él quiere quitar esas ramitas, esas piedras, esas cositas de nosotros, pero está en nosotros tomar la decisión de dejarnos ser limpiados. Esa limpieza duele porque significa quizás soltar cosas, tomar decisiones, soltar relaciones, hábitos, pero si no hay limpieza, no hay formación. Señor, yo quiero que vos hagas algo precioso en mi vida, pero cuando Dios te dice, ok, empecemos por acá, ay no, empecemos por otro lado mejor, ¿no? Y nos cuesta, obvio, porque somos seres humanos, no somos robots. Nos afecta, nos duele, pero es necesario ese proceso para que Dios pueda seguir trabajando en nuestra vida y que pasemos a la siguiente etapa, que es que el barro necesita ser amasado y golpeado para sacar burbujas de aire. Esto es parte del proceso para hacer una vasija, así que si vos entendés del tema estarás entendiendo de lo que hablo, ¿no? El alfarero lo que hace es golpear para sacar las burbujas de aire que debilitan la pieza. Y dicen que ese es un proceso bastante intenso, ¿no? Pero ¿para qué sirve? Para que la pieza después no se agriete, que no tenga como ninguna marquita, ninguna cosa que pueda hacer que la piedra sea propensa a quebrarse, a romperse. Y yo creo que en nuestra vida Dios muchas veces permite procesos en los que somos corregidos, en los que somos confrontados, en los que quizás sentimos que nos rompemos por dentro, es ese quebrantamiento que viene y nos hace pasar por pruebas para que quizás saquemos de nosotros todo aquello que nos limita, ¿no? La falta de fe, la incredulidad, el odio, la falta de perdón, todas cosas que quizás hoy parece que no tuvieran mucha relevancia o cosas con las que podemos lidiar, pero que si no las sacamos en el presente, a largo plazo pueden generar grietas en nuestra vida. ¿Será que hay algo en nosotros que el Señor nos está diciendo, a ver, vamos a trabajar en esto, en tu orgullo, en el rencor, en la falta de humildad, no sé, en qué cosas quizás el Señor en este tiempo está queriendo pulirte y trabajar para que en tu vida no haya grietas? Yo creo que el quebrantamiento de parte de Dios no es un castigo, sino es una preparación para lo que va a venir. Dios nunca te va a querer quebrantar para humillarte, para exponerte, para hacerte sentir mal, sino para formarte y trabajar en tu vida. Y esto nos lleva a lo tercero, a ser moldeado bajo presión en la rueda. No, el barro ya está limpio, ya está amasado y es colocado ahí en la rueda del alfarero y ahí empieza a girar. Me encanta cuando veo eso, cómo gira y cómo ellos le van dando la forma y la vasija empieza así, no sé qué, y le hacen así, le hacen el bordecito. Ay, no sé si alguna vez viste, pero a mí me genera un placer visual eso, que podría estar horas mirando gente haciendo con el barro alguna vasija, algún cuenquito, me encanta. Y ahí es donde con presión, sé que tiene que haber cierta presión para que eso suceda, el alfarero empieza a trabajar en la rueda, ¿no? Esa rueda empieza a girar y mientras eso gira, el alfarero ejerce presión con sus manos para darle forma. Y esa presión a nivel espiritual para nosotros muchas veces quizás son las circunstancias de la vida. ¿Te ha tocado o quizás ahora atravesar situaciones que no esperabas, situaciones
que no estaban en tus planes, situaciones que sentís que vinieron a meterte una presión para la que no estabas preparado, momentos en donde pareciera que estás perdido, que nada está ocurriendo. Yo creo que en esos momentos Dios está trabajando en nosotros para darnos carácter, firmeza y dirección, que son en los momentos de presión en donde más crecemos. Yo siempre digo lo mismo, yo nunca vi a alguien crecer y sacar lo mejor de sí mismo en el momento en el que está allá arriba, en la cúspide, y en donde todo va bien. Por lo general, las mayores enseñanzas en nuestra vida las sacamos cuando estamos bajo presión. No escuché ni un amén, pero yo estoy convencida de eso, ¿no? Es en esos momentos en donde nos sentimos hasta muchas veces ahogados por las cosas que nos tocan atravesar, ¿no? Quizás estás en este momento luchando con alguna situación familiar, económica, alguna prueba en tu salud, alguna situación en tu trabajo que no entendés y que te angustia. Es en esos momentos donde el Señor nos moldea, donde el Señor trabaja en nuestro carácter, en donde el Señor trabaja en nuestra dependencia de su presencia, en donde el Señor nos hace crecer en fe, en esperanza, en donde crecemos en nuestra intimidad con Él. Pero a veces somos hijos del rigor y necesitamos estar en ese momento de presión para ir a correr a los brazos del Señor. Porque cuando no estamos en esa circunstancia decimos, yo puedo, esto es papita para el loro, esto es sencillo. Y no, el Señor dice, hey, soy yo el que te está moldeando, soy yo, vos sos una obra en mis manos. Entonces todo nos lleva y nos conduce a Él. Romanos 5:3 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Es una seguidilla de cosas que nos llevan a crecer, que nos llevan a afirmarnos en Cristo, a estar sobre una base sólida. Y para eso necesitamos de las presiones de la vida, que no las elegimos, no las preferimos, pero vienen. Y el tema es cómo las encaramos, ¿no? Y lo último para esto es que la pieza, esa vasija que el alfarero hace, necesita pasar por el fuego del horno para ser firme y resistente. Una vez que esa vasija ya tiene forma, es hermosa, pero todavía no está lista. Necesita pasar por el fuego. Y acá literalmente es la prueba de fuego. El otro día me apareció un video en redes de alguien que ponía en un horno una pieza que era como un pulpo gigante. Y esta persona dice, estuve semanas trabajando en cada detalle de lo que era el pulpo. Tenía un tamaño así más o menos. Y tenía todos los tentáculos, era una belleza. Dice, bueno, lo voy a poner en el horno y mañana vengo. Cuando lo abre al día siguiente se había partido todo, pero se había hecho añicos. Y esta persona dijo, me dolió todo porque fue mucho esfuerzo, pero es parte del proceso también. Y estas cosas suelen pasar, ¿no? Por eso pasar por el fuego es clave. Una vez que la vasija está firme, necesita pasar por esta última etapa. ¿Por qué? Porque el horno, ¿sabes lo que hace en nosotros? Endurece, nos da resistencia, nos ayuda a que cuando las tormentas de la vida vengan, no nos derribemos ni nos quebremos, sino que podamos resistir y permanecer. Hace que la vasija pueda cumplir su propósito sin quebrarse al primer golpe. Porque Dios quiere eso en nosotros, formar nuestro carácter para que no seamos personas débiles, que a la primera circunstancia se quiebran y se deshacen, sino que el Señor quiere trabajar en nosotros para que seamos personas que estén fortalecidas, para que podamos resistir, para que podamos estar más firmes en nuestra fe. Primera de Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Es necesario pasar por el fuego para que nos volvamos más fuertes. Es necesario pasar por el fuego para que nos volvamos
más fuertes. Y cada una de estas etapas representa algo en nuestra vida. La limpieza de los pecados, la corrección de Dios, la presión en medio de las pruebas y el fuego en medio de las adversidades, ¿no? Pero te repito, aunque todo esto parezca complicado, sin proceso no hay propósito. ¿Querés que el Señor cumpla su propósito en tu vida? ¿Cuántos quieren eso? Es necesario pasar por el proceso. No es algo que podamos omitir ni que podamos pasar por alto. Es necesario pasar por esa etapa. Lo que hoy no entendés, mañana puede ser un gran testimonio. Eso que hoy parece un gigante, mañana puede ser una gran victoria en tu vida. Y quizás hoy tengas testimonios de cosas que en algún momento fueron una prueba enorme, que fueron imposibles, pruebas de las que pensaste que nunca ibas a salir y que hoy son testimonios que incluso tenés para compartir con otros y animar a otros en su fe. Así es como Dios obra y trabaja en nuestra vida. Filipenses 1:6 me encanta, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Por eso decíamos, el proceso no es una temporada, no son 2 días, un mes, es toda nuestra vida. Es toda nuestra vida. El Señor va perfeccionándonos, el Señor va trabajando en nosotros de manera intencional y con propósito para sacar lo mejor de nosotros. Amén. Y lo último que quiero decirte, y ya oramos, así que si los músicos quieren ir viniendo, es que aunque nos quebremos, porque quizás digas, Paula, yo ya me quebré. Hubo algo en el proceso que no pude soportarlo. Aunque nos quebremos, Dios nunca nos desecha. Dios nunca nos desecha. Jeremías vio que una de las vasijas se echó a perder en las manos del alfarero, pero el alfarero no es que dijo, bueno, yo lo tiro, esto ya no sirve para nada. No, lo volvió a hacer esa pieza según le pareció. Dios no desecha tu vida. Yo no sé quizás en qué situación estás, si es que has cometido algún error, alguna circunstancia que no fue buena. Dios no desecha tu vida. A Dios no lo espanta nuestro pecado, a Dios no lo espantan nuestros errores, a Dios no lo espanta nuestra falta de fe en circunstancias, nuestra incredulidad. Él no nos desecha. En medio de esos procesos, el Señor nos muestra su gracia. Aunque muchas veces fallemos, nos desviemos, aunque nos rompamos muchas veces, Él no nos descarta. Quizás haya personas que sí, personas que en algún momento supieron ser amigos, personas de confianza, personas que creíamos que iban a ser íntimos toda nuestra vida y que hoy decimos somos completamente desconocidos. Porque así somos. Nos han descartado y quizás nosotros hemos hecho lo mismo con algunas personas. Pero Dios no hace lo mismo con nosotros. Él no nos descarta. Mirá la historia de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Nada más doloroso que una persona que vos querés te niegue. Imagínate a alguien que vos amás y que diga, no, yo no lo conozco. Y no una vez, 3. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo con él? Lo restauró, lo levantó, le dio propósito. Y fue un gran líder, el pionero, no de la iglesia. Fue lleno del Espíritu Santo para llevar el mensaje. Y él había cometido un error. Yo creo que un error que probablemente le habrá carcomido el cerebro toda su vida. Pero lejos de ser desechado, él tuvo una nueva oportunidad y Dios lo levantó con poder. Entonces, de la misma manera Él hace con nosotros. Una vasija rota puede volver a ser útil en las manos del artesano correcto. El tema es en quién ponemos nuestra vida, en manos de quién. En manos de una persona, en manos de una relación, en manos de un proyecto, en manos de un sueño. Tu vida y mi
vida tienen propósito en las manos de Dios. Vos sabés que en Japón hay un arte que se llama kintsugi. Bueno, perdón, apenas hablo español. Hacemos lo que podemos, ¿no? Y creo que hay una foto de algo que hice yo. No, mentira. Ahí está, mirá. Y vos sabés que es un arte que lo que hace es que agarra piezas que están rotas, no quiero decírtelo mal, vasijas que están rotas y que las arreglan, las vuelven a unir con oro. O sea, eso que vos ves ahí es oro puro. Habría que llevarlo a Leiva a ver cuánto nos cotizan la pieza, ¿no? 5,5 millones te pido si me traes en efectivo. Los noctámbulos me sabrán entender lo que estoy diciendo. Pobre Fonsi, lo vuelvo loco. Ya basta con Leiva Joya. Y yo amo mirar eso. Bueno, el punto es que la pieza, o sea, es una pieza que se rompió y ellos lo que hacen es restaurar esta pieza, volver a darle valor. No es que la tiran, que dicen, así como cuando se te cae un vaso en tu casa que decís, che, lo tiro. Ellos lo agarran y esta pieza de barro, lo que ellos hacen es reconstruirla con oro, ¿no? Hacen que esas grietas se vuelvan su mayor belleza. Porque vos fíjate, yo veo eso y a donde primero se me va la vista es a lo dorado, porque es lo más llamativo, es lo más brilloso. Hacen que esas imperfecciones sean lo más lindo que la pieza tiene. Y yo creo que así es la gracia de Dios con nosotros, que vuelve a unir lo que estaba roto. Y no solo lo une, sino que lo hace más hermoso. Porque esta pieza aparte es una pieza única, porque cuando algo se rompe, no se rompe exactamente igual. Y lo que Dios hace con tu vida, te vuelvo a repetir, también es único. Yo creo que esto mismo que hacen en Japón, el Señor lo hace con nosotros cuando nos quebramos. Él vuelve a sacar ese valor en nosotros, nos vuelve la dignidad, nos hace mejores y nos hace recordar nuestro valor. Entonces Dios no te desecha. Muchas veces creemos que si nos quebramos es el fin de todo. Es que no pude ser lo suficientemente fuerte. Es que no pude aguantar. Es que me equivoqué, me confundí, ya está, ya lo que Dios tenía para mí se terminó, ya mi vida no tiene sentido, seguro que el propósito de Dios para mi vida ya lo perdí. Y Dios vuelve a sacar la belleza que hay en vos. Parece una publicidad de shampoo, pero no. Dios hace eso con nosotros. Dios hace eso con nosotros. Jeremías 18:4, ya lo hemos leído, dice, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra hasta que le pareció que había quedado bien. Dios no nos desecha, vuelve a trabajar en nosotros una y otra vez. Dios no siempre va a rehacernos como éramos antes. A mí me pasa que a veces hablo con algunas personas que me dicen, yo no era como fui en algún momento. Yo ya no hago las cosas que hice en algún momento. Y se lamentan y miran para atrás. Y yo digo, ok, entiendo el punto. Pero no añores eso que fuiste en algún momento. Porque quizás Dios ya no quiere que hagas lo mismo. Tal vez Dios te está llevando a cosas nuevas. Damos gracias por eso que fuimos, por eso que hicimos, pero abrazamos lo nuevo también. Porque capaz eso que hiciste en alguna temporada fue bueno, fue útil, trajo crecimiento a tu vida, te hizo madurar en tu fe y todo, pero ya es viejo, ya no va con vos. Entonces Dios lo que hace es nuevo, no nos vuelve a rehacer como éramos antes, sino que su obra es nueva. Y esto significa que incluso en tus fracasos, tus errores, tus caídas, en medio de todo eso, Dios puede escribir una nueva historia. Así que yo quiero que te quedes con esto en tu corazón, que no importa cuán roto quizás te sientas hoy, que lo importante es estar en las manos correctas. Si hoy decidís volver a las manos de Dios, a esas manos perfectas que saben cómo moldearnos y trabajar en nosotros, Él puede rehacer aquello que estaba roto y darle un nuevo propósito. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor puede hacerlo. Por eso lo importante
no es como hoy haya llegado, ni qué tan quebrado te sientas, ni qué tan roto te sientas, sino qué vas a hacer con eso. ¿En dónde vas a poner tu vida? ¿En manos de quién? Porque en las manos de cualquier persona podemos ser descartados, pero en las manos de Dios siempre hay nuevos comienzos. Y yo tengo la certeza de que eso es así. Creo que más de uno lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Y Dios tiene algo especial con cada uno. No busques querer ser como alguien más, hacer lo que alguien más hizo. Decirle, Señor, ¿qué es lo que vos tenés para mí? Yo quiero ser lo que vos pensaste y soñaste para mí. No quiero vivir de la fe de alguien más. No quiero vivir de las experiencias de alguien más. Con mis cosas buenas, mis cosas malas, mis luchas, con mis debilidades, con todo lo que soy. Yo quiero poner mi vida en tus manos y que seas vos quien escriba mi historia. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos y que puedas orar al Señor. Y que tengas la certeza de algo, de que aquel que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando. Por eso hoy hay una invitación a que puedas rendirle tu vida al alfarero. El pueblo de Israel se había alejado, le estaba dando la espalda a su Creador, se habían olvidado de todo lo que habían vivido, de todo lo que el Señor les había dado, de todo lo que el Señor había hecho en ellos. Y había una advertencia de que podía haber consecuencias por esa indiferencia, pero que si ellos se volvían a Él iba a desistir. ¿Por qué? Porque hay un amor que está por encima de cualquier circunstancia. Yo quiero invitarte a que hoy le digas al Señor, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Quizás hoy me doy cuenta que estuve dándole el control de mi vida a las personas equivocadas, a las cosas equivocadas. Pero hoy quiero poner mi vida en tus manos. Señor, haz con nosotros como vos quieras. Nuestra vida está en vos. Todo lo que somos, Señor, queremos ponerlo bajo tu dominio, bajo tu gobierno. Señor, porque solo vos podés hacer algo hermoso en nosotros. No queremos buscar en nadie más lo que solamente viene de tu corazón. Te amamos, Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y le decís, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos? Trabajá en mí. Quizás estás en medio de un proceso y ese proceso no lo entendés, te genera dudas, te genera incertidumbre. Quizás hay cosas que te han querido desanimar en este tiempo, pero hoy el Señor viene a recordarte que en Él todo tiene propósito, que en Él no hay errores, que en Él no hay casualidades, no hay improvisaciones, sino que todo es parte de lo que Él tiene para tu vida. Pero la decisión la tomás vos y la tomo yo. ¿Qué vamos a hacer en medio del proceso? ¿Qué vamos a hacer cuando esas circunstancias que nos toca atravesar quieran venir a ahogarnos, a asfixiarnos? ¿A quién vamos a correr? Creo que hoy hay una invitación para acercarnos al Padre, para decirle, Señor, trabajá en mí, trabajá en